Buenos días, mi nombre es Rafael Mondragón Petrearse, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji en la carrera de Mecatrónica en Automatización en el grupo 1 Eje 2. A continuación se presentarán mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Brian Calzadilla Morales. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica Tula Tepeji. Pertenezco al grupo 1 Auto EG2 y estoy estudiando la carrera en mecatrónica en automatización. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gaspar Alonso Pérez León. Estudio en la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en Automatización y pertenezco al grupo 1 Auto Eje 2. Muy buenos días, mi nombre es Luis Jesús Cruz Cruz, estudio en la Universidad Tecnológica Tula Tepeji, soy del grupo 1 AUTG 2 y soy de la carrera de Mecatrónica en Automatización. Bienvenidos sean todos ustedes. En esta ocasión mis compañeros y yo les expondremos el tema de tendencias digitales de la materia Comunicación y Habilidades Digitales. Para comenzar, les daré una pequeña introducción sobre este tema. En las últimas décadas se han desarrollado diversas herramientas digitales que han venido a facilitar la forma en que las personas trabajan y se comunican. A continuación, mis compañeros les darán temas de relevancia. Brian, por favor, preséntales el tema de inteligencia artificial. Vale, sí, de acuerdo. Mira, mi nombre es Brian Calzadilla. Voy a presentarles el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una rama de la información que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender a razonar, resolver problemas, comprender lenguaje o reconocer patrones. Hoy en día la inteligencia artificial está presente en muchas áreas de nuestras vidas, desde los asistentes virtuales como lo es Siri y Alexa, que pues, mayormente todo el mundo lo conoce, hasta los autónomos, los diagnósticos médicos y las recomendaciones que nos salen en redes sociales o plataformas de streaming. La, la inteligencia artificial se puede definir como una capacidad de una máquina para imitar las funciones cognitivas humanas, es decir, aprender de la experiencia, adaptarse a las situaciones y realizar tareas complejas de forma autónoma. Esto de la inteligencia artificial fue propuesta como un campo de estudio en la fecha de 1956 por John McCarthy, quien, bueno, él lo dio a conocer como inteligencia artificial. Él lo presentó así ante todos, lo tomaban como un loco y veanos, ahora ya todos tenemos esto de la inteligencia artificial. Y para esto existen tres tipos, que son tres niveles: la IA débil o estrecha, que es diseñada para realizar una tarea específica; la IA general, que sería capaz de razonar y comprender a un ser humano; y la inteligencia artificial superinteligente, que superaría la inteligencia humana en todos los aspectos. La inteligencia artificial la podemos ver en diferentes áreas, como es la educación, medicina, industrias y negocios, transporte y entretenimiento. Y pues como todo, la inteligencia artificial tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de sus tantas ventajas que tiene es aumentar la eficiencia y productividad, reduce los errores humanos y permite tomar decisiones basadas en datos. Y la última sería facilitar tareas repetitivas o peligrosas. Y pues como desventajas o riesgos que existen para este tema de la inteligencia artificial
son las situaciones de empleos humanos, bueno, que nos sustituyen como a las máquinas, que se puede decir que ya en una fábrica ya no se puede utilizar tantas personas cuando pues ya una máquina solita va a hacer todo tu chamba. Luego sigue la dependencia de la tecnología, los riesgos éticos y de productividad y el uso inadecuado de datos o manipulación de la información. Pues en este caso hemos visto mucha mal uso de datos y la manipulación de la información, que es lo que actualmente pues ya pasa en esta época, en estos años, que es lo que hemos visto mayormente ya en problemas muy grandes en este siglo. Y pues como conclusión, la inteligencia artificial representa uno de los avances más importantes del siglo XXI. Pues sí nos ofrece grandes beneficios, pero también plantea desafíos éticos y sociales y laborales que deben ser abordados con muchísima responsabilidad y pues en el futuro dependerá de cómo las personas utilicen esta tecnología. Como se puede decir que lo pueden ser como una herramienta para mejorar la calidad de vida o pues como un riesgo de que podamos perjudicar en un futuro a futuras generaciones. Y pues posteriormente pues ese será mi tema de la inteligencia artificial y los dejo con su moderador, con el moderador que es Rafael. Muchas gracias, compañero Brian. Creo que tu explicación sobre el tema se profundiza mucho ya que comienzas desde la historia, además de que nos das los beneficios, las ventajas y cómo la inteligencia artificial nos ha alcanzado al grado de ir desplazando la inteligencia por humanos. Y pues creo que en este tema tenemos que ir avanzando a la par porque no nos podemos quedar rezagados como humanos ante las máquinas. Muy bien, te agradezco mucho tu participación. A continuación, mi compañero Alonso les expondrá el tema, el Internet de las cosas. Y Alonso, por favor, tu exposición. Hola compañeros, yo soy Alonso Pérez y pondré sobre el Internet de las cosas. Vivimos en una era donde la tecnología está presente en casi todo lo que hacemos, desde que despertamos con una alarma en el celular hasta controlar las luces o la temperatura de casa desde una aplicación. Pero ¿se han preguntado cómo es posible que los objetos estén tan conectados entre sí? Bueno, justamente lo que hace el Internet de las cosas. Y se los explicaré a continuación. ¿Qué es el Internet de las cosas? El Internet de las cosas es una tecnología que permite que los objetos físicos se conecten a Internet y compartan información entre ellos o con las personas. Esto incluye desde relojes inteligentes, electrodomésticos, hasta autos, sensores en fábricas o dispositivos médicos. En pocas palabras, el LOT, que también se le puede conocer así al Internet de las cosas, transforma objetos comunes en dispositivos inteligentes, capaces de recopilar datos, analizarlos y actuar en función de ello. Por ejemplo, un refrigerador inteligente puede avisarte cuando la leche se está acabando. Un reloj puede medir tus pasos, tu ritmo cardíaco y enviarte alertas si detecta algo fuera de lo normal. O en las industrias, las máquinas pueden comunicarse entre sí para optimizar procesos y detectar fallas antes de que ocurran. Bueno, básicamente, esto tiene que ver, Internet de las cosas es como tipo de programación inteligente para hacerte la vida un poquito más fácil, ¿no? ¿Cómo funciona? El OT se basa en tres elementos clave: dispositivos o sensores que captan información del entorno, como temperatura, movimiento o nivel de energía. Un ejemplo de esto sería alguna alarma de algún edificio o de tu propia casa, una casa inteligente, que ya por medio de sensores detecta la entrada de un intruso
o puede hacer cosas por sí mismo. Un ejemplo, cuando entras, prenden las luces automáticamente, controlarlas con voz para que tú ya no hagas acciones físicas, sino lo hagas más fácil. La red de comunicación que transmite esa información normalmente a través de Internet o redes inalámbricas y plataformas o sistemas de control, donde los datos se analizan y se toman decisiones automáticas. Por ejemplo, un sistema de riego inteligente usa sensores de humedad en el suelo. Si detecta que la tierra está seca, activa automáticamente el riego sin que nadie tenga que intervenir. Bueno, esto ya más se centra en cuestión de automatización y programación. Como lo he dicho en ejemplo, un sistema de riego es eso. Es un sistema que se compone por mediante un diseño, programación y componentes electrónicos o mecánicos para hacer la función por sí misma sin necesidad de meter la mano, o más bien acción humana. Tendencias actuales de LOT. El Internet de las cosas está creciendo rápidamente y tiene aplicaciones en muchos ámbitos. Casas inteligentes sería una de estas, que permiten controlar las luces, electrodomésticos y sistemas de seguridad desde el celular. Ciudades inteligentes, sensores que regulan el tráfico, el alumbrado y recolección de basura. Salud digital, dispositivos que monitorean la salud en tiempo real, como relojes o pulseras inteligentes. Agricultura inteligente, sensores que controlan el riego y las condiciones del clima. Industria 4.0, fábricas automatizadas con máquinas conectadas que optimizan la producción. Entonces, todas estas aplicaciones tienen un objetivo común: hacer nuestra vida más fácil y eficiente y segura. Esto es básicamente lo que, tiene que ver con el Internet de las cosas. Básicamente es tecnologías o innovación de tecnologías para hacer la vida más fácil de la persona, ya sea en tu casa, en alguna ciudad, en tu propia salud, como ya lo hemos visto aquí con un ejemplo, un reloj inteligente, que antes los relojes servían solo para medir el tiempo del día. Ahora ya pueden darte datos como tu pulso de tu corazón o cuántos kilómetros has caminado y cosas así, algo que antes no podríamos imaginarnos que podía ser un reloj. En cuestión de los cultivos y la agricultura, antes tenías que hacerlo tú, el riego, plantar la semilla con tus propias manos, agarrar la tierra. Ahora ya existen tractores, ya existen sistemas automatizados de riego en un cuarto especial. Ya todo se compone por brazos robóticos, sensores de humedad, de movimiento. Ya todo es automatizado, ya para que el ser humano ya no tenga que esforzarse y pueda concentrarse en algunas otras tareas. Reflexión y retos, o ventajas y desventajas. Claro, no todo es perfecto. El LOT también plantea grandes desafíos: la seguridad de los datos, ya que los dispositivos recogen mucha información personal; la privacidad, porque los datos pueden compartirse sin que los usuarios siempre lo sepan; y la dependencia tecnológica, porque cada vez confiamos más en sistemas automatizados. Ese es un gran problema de la dependencia tecnológica, ya que sí, como trae grandes ventajas, funciones o actividades que antes nos tomaban tiempo y desgaste físico, las puede hacer un simple robot. Pero la gran desventaja es que ya conforme va pasando el tiempo, dependemos mucho de esas tecnologías. Y ya, no, sí, el humano cada vez está haciendo más, se acostumbra más a este tipo de tecnologías, y en una consecuencia, en un futuro tal vez lejano, se nos olvide cómo realizar las actividades. Por eso, el futuro de LOT también implica crear tecnologías más seguras, sostenibles y éticas, que protejan tanto a las personas
como a la información que se genera. En resumen, el Internet de las Cosas es una de las tendencias digitales más importantes de nuestra era. Nos conecta con el entorno, mejora nuestra calidad de vida y abre la puerta a un futuro más inteligente y automatizado. Pero también nos invita a reflexionar sobre cómo usamos y protegemos la tecnología. Bueno, este fue mi tema, Internet de las Cosas, perdón, y espero que les haya gustado. Me despido. Muy bien, Alonso. Yo creo que tu participación fue clara y precisa y lo complemento comentándoles que estas herramientas digitales se encuentran en constante cambio, ya que al estar evolucionando facilita nuestra vida. Además de que el desarrollo de nuevas tecnologías debemos de tener mucho cuidado. Esa es la parte negativa por el mal uso que se les pueda dar. También el Internet de las Cosas permite que tengamos mayor control sobre aparatos tecnológicos en nuestra casa, en trabajo, y así sea más fácil nuestra vida. Muy bien, te agradezco mucho, Alonso. A continuación daremos paso a nuestro tercer participante. Luis, por favor, ¿nos puedes exponer tu tema sobre la Big Data? Claro que sí. Big Data. La Big Data hace referencia a conjuntos de datos demasiado grandes y complejos que no pueden ser analizados con facilidad con las actuales herramientas tradicionales de procesamiento de datos. Se incluyen datos estructurados como una base de datos, inventario o ya sea una lista de transacciones financieras. En estos datos se pueden incluir desde las obras de Shakespeare hasta las plantillas del presupuesto de una empresa en los últimos 10 años. Con esto se quiere decir que no importa la cantidad de datos que tú metas ni el peso que incluyan, solamente que pues van a ser de forma aleatoria porque no van a venir estructuradamente o forma en la que van a ser guardados. Igual, con ello se lleva los tiempos de antes para la evolución de lo que viene siendo la Big Data. Que esto, aunque el concepto es relativamente nuevo, las necesidades de gestionar grandes conjuntos de datos se remonta a los años 60 y 70, con los primeros centros de datos y el desarrollo de la base de datos racionales. En el pasado, alrededor del año 2005, la gente empezó a darse cuenta de la gran cantidad de datos que generaban los usuarios a través de redes sociales, como por ejemplo vendría siendo Facebook, YouTube y otros servicios que contengan por línea al tener conexión a una red de Internet. Eh, un marco de código abierto creado específicamente para almacenar y analizar grandes conjuntos de datos se desarrolló en ese mismo año. En esa época también empezaron a adquirir la popularidad de NoSQL. En el presente, el desarrollo de marca de conjuntos abiertos como Apache Hadoop y más recientes, Apache Spark, fue esencial para el crecimiento de los grandes datos, ya que con facilidad al trabajo con ellos y abaratan su almacenamiento. En los años transcurridos, desde entonces el volumen de Big Data se ha disparado. Los usuarios continúan generando enormes cantidades de datos, pero ahora los humanos no son los únicos que lo hacen. Con ello se ha dicho que conforme va evolucionando la tecnología, igual va creciendo el almacenamiento y los datos que se van realizando conforme va pasando el tiempo, de acuerdo a las redes sociales, ya que entre más usuarios y más publicaciones como tal se hacen, es mayor la cantidad de datos necesarios. Y gracias a los avances tecnológicos y a la inteligencia artificial, igual incrementa el espacio y los datos que se pueden guardar en las ciertas aplicaciones de Big Data donde se son guardados. En un futuro, si bien el Big Data ha llegado lejos, su valor solo está creciendo a medida que avanza, como ya había sido mencionado, la inteligencia artificial y el uso de la computación en la nube se expande en las empresas.
Con esto se ayuda a que las empresas, conforme vayan entrando igual personas o vayan proporcionando nuevos conocimientos, igual van siendo guardados y van almacenados en la nube o en otros sitios para que no sean olvidados y así pues puedan seguir consumiendo más información. Con ello, igual vienen ciertas ventajas, que serían los servicios de Big Data permiten una comprensión más exhaustiva de las tendencias y las pautas, al integrar diversos conjuntos de datos para formar una imagen compleja. Esta función no solo facilita el análisis retrospectivo, sino que también mejora la capacidad de predicción, permitiendo prevenciones más precisas de la toma de decisiones estratégicas. Además, cuando se combinan con la inteligencia artificial, los macrodatos trascienden la analítica tradicional, capacitando a las organizaciones para desbloquear soluciones innovadoras e impulsar resultados transformadores. Con ello se viene lo que vienen siendo las mejores estadísticas. Cuando las organizaciones tienen más datos, pueden obtener mejores estadísticas. En algunos casos, la gama más amplia confirma los instintos viscerales frente a un conjunto más diverso de circunstancias. Igual, una ventaja que tenemos es la toma de decisiones. Con mejores estadísticas, las organizaciones pueden tomar decisiones basadas en datos con proyecciones y predicciones más confiables. Igual se tiene las experiencias de clientes personalizadas. Permite a los organizadores crear perfiles de clientes mediante una combinación de datos de ventas de clientes, datos demográficos del sector y datos relacionados con las actividades de las redes sociales y la participación en campañas de marketing. Al igual que se tienen las mejores eficiencias operativas. Todos los departamentos generan datos, aunque los equipos no piensan realmente en ello, significa que todos los departamentos pueden beneficiarse de los datos a nivel operativo para tareas como detectar anomalías en los procesos, identificar pautas de mantenimiento y el uso de recursos, y poner de relieve los factores ocultos de los errores humanos. Con esto nos quiere dar a entender que en las empresas es muy importante tener un lugar en donde guardar demasiados datos, ya sea de personas o de material que se recibe y al momento igual que sale. El momento en que mejor se puede realizar es en la nube con con todos los datos para así tenerlos seguros y que no sean fáciles de ser extraídos por personas que no buscan el bien hacia una empresa y solo les gusta hacer daño. Igual se tienen los casos de uso de Big Data, que serán los sectores minoristas y comercios electrónicos, las atenciones médicas que nos llevan a lo mismo que una empresa, guardar datos de personas que han sido atendidas, el medicamento que entra y se recibe, y pues sobre algún otro caso que es nuevo, puede ser registrado y volver a ser utilizado en un futuro. Los servicios financieros, que es en lo que se basa para saber la cantidad de dinero que se está trabajando, ya sea en un banco o en algún otro servicio que trabaje con dinero. La fabricación. Los factores capaces de predecir fallas mecánicas pueden estar profundamente ocultos entre datos estructurados como año, marca o modelo del equipo que se está trabajando. Entre datos no estructurados que cubren millones de entradas de registros, datos de sensores, mensajes de error y temperaturas de motor. De ahí se conlleva lo que viene siendo el gobierno y sus servicios públicos. Las oficinas gubernamentales pueden recopilar datos de muchas fuentes diferentes como registros del DMV, datos de tráfico, datos de la policía, bomberos o ambulancias, registros de escuelas públicas y más. Luego se tienen desafíos, que si bien es cierto que el Big Data promete mucho, también se enfrenta a desafíos. En primer lugar, el Big Data se caracteriza por su gran tamaño, aunque se han desarrollado nuevas tecnologías para facilitar el almacenamiento de datos. Los volúmenes de datos se duplican aproximadamente cada 2 años, según los analistas. Las organizaciones que luchan por mantener el ritmo de sus datos y encontrar formas de almacenarlas eficazmente no encontrarán alivios durante una reducción de volumen. Y no es suficiente simplemente almacenar sus datos de forma asequible.
y accesible. Los datos deben utilizarse para que sean valiosos y el éxito en este sentido depende de las conversaciones. Los datos conservados, es decir, los datos relevantes para el cliente y organizados de forma que permitan un análisis significativo, no aparecen sin más. Las conversaciones requieren mucho trabajo en muchas organizaciones. Los científicos de datos dedican entre el 50 y el 80% de su tiempo a curar y reparar los datos para que puedan utilizarse eficazmente. Luego se tiene el cómo funciona, que funciona proporcionando información que arroja luz sobre nuevas oportunidades y modelos de negocio. Una vez que se han integrado los datos, la introducción implica a tres acciones. Integrar. El Big Data concentra datos de numerosas fuentes y aplicaciones distintas. Los mecanismos de integración de datos convencionales como extraer, transformar y cargar generalmente no están a la altura en dichas tareas. Analizar conjuntos del Big Data de uno o más terabytes o incluso petabytes. Luego se tiene gestionar. El Big Data requiere almacenamiento. Su solución de almacenamiento puede estar en la nube, o en las instalaciones o en ambas. Pueden almacenar sus datos de cualquier forma que desee o incorporar los requisitos de procesamiento de su preferencia y los motores de procesamiento necesarios a dichos conjuntos de datos on demand. Muchas personas eligen su solución de almacenamiento en función de donde residan sus datos en cada momento. Y por último, tenemos lo que viene siendo analizar. La investigación de Big Data se rentabiliza en cuanto se analizan y utilizan los datos. Un análisis visual de sus diversos conjuntos de datos brindan una nueva claridad. Continúa explorando los datos para realizar nuevos descubrimientos. Comparte tus hallazgos con otras personas. Construye modelos de datos con aprendizaje automático e inteligencia artificial. Pon tus datos al servicio de empresas. Las mejores prácticas de Big Data vendrían siendo alinear Big Data con objetos empresariales, mitigar las escaseces de habilidades con estándares y administración, optimizar la transferencia de conocimiento con un centro de excelencia. Y la principal ventaja reside en alinear los datos estructurados y no estructurados. Con esto se nos da a entender que la cantidad de datos que tú decides guardar o sean referentes para ti de mayor importancia pueden ser guardados y asimismo poder volver a utilizarlos en un futuro. Para las empresas esto les sirve demasiado, ya que pues en un futuro pueden volver a utilizar algún tipo de material que hace tiempo no se había trabajado y así con los datos ya guardados pueden volver a ser utilizados sin ningún problema, al igual que en hospitales o escuelas o incluso para el gobierno es de mucha ayuda, ya que pues un ciudadano busca algún documento con Big Data o algún otro tipo de guardar para guardar tus documentos es muy requerido y de mayor facilidad al momento de querer algún tipo de información. Por mi, por mi tema sería todo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Lo que nos acabas de exponer es muy interesante y profundiza mucho. Yo no solo le agrego lo que significa la Big Data y en dónde impacta. La Big Data, impacta principalmente en el sector comercial y en la salud. En el sector comercial se basa de acuerdo a las tendencias del mercado y en la salud sirve para detectar enfermedades emergentes en cierta población. Gracias, Luis. Muy bien, ahora continuaremos con la sección de preguntas en la cual le pido el apoyo de la audiencia para comenzar. Pregunta número 1. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué es importante la inteligencia artificial en el futuro? Hola María, respondiendo a tu pregunta, porque nos transforma en la forma en que vivimos, en la que trabajamos y podemos aprender, ayudándonos a resolver problemas globales, pero también requiere un uso ético y responsable.
Sí, les agradezco su participación. Continuamos con la pregunta número 2, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son las 5V de la Big Data y cuál es su función? Claro que sí, con respuesta a tu pregunta tenemos 5 Bs. Una de ellas vendría siendo volumen. Es la cantidad de datos importados. Se tendrá que procesar grandes cantidades de datos no estructurados de baja densidad. Como segunda tenemos lo que viene siendo velocidad. Se trata del ritmo al que son recibidos los datos y tal vez al momento de aplicar una acción. Tenemos lo que viene siendo variedad. Se refiere a los diversos tipos de datos disponibles. Los datos se presentan en nuevos tipos de datos no estructurados. Como cuarta sería la veracidad. Da idea está ligada a otros conceptos funcionales, como calidad y la integridad de datos. Y por última tenemos el valor. Se tiene un valor interno en los negocios, no tiene ninguna utilidad hasta que dicho valor es descubierto. Se reúne tanto la amplitud como la profundidad de estadísticas. Muchas gracias por su participación. Ahora continuaremos con la pregunta número 3, por favor. Soy Amanda León. Mi pregunta es para Alonso. ¿Qué retos enfrenta el Internet de las cosas actualmente? Con respecto a la respuesta de la pregunta, el Internet de las cosas enfrenta varios retos importantes que deben superarse para garantizar su desarrollo seguro y eficiente. Entre los principales se encuentran seguridad de la información. Cada dispositivo conectado a Internet puede ser vulnerable a ataques cibernéticos. Si un hacker logra acceder a un sistema, puede manipular datos, controlar dispositivos o robar información sensible. Privacidad de los usuarios. Los dispositivos de LOT recopilan grandes cantidades de datos personales, como hábitos de consumo, ubicación o estado de salud. Compatibilidad entre dispositivos. Existen miles de marcas y modelos de dispositivos LOT, y no todos pueden comunicarse entre sí. La falta de estándares universales dificulta la integración de sistemas y limita su funcionamiento. Y dependencia tecnológica. A medida que más procesos se automatizan, las personas y las empresas dependen cada vez más de la tecnología. Bueno, pues muchas gracias a la audiencia. Les agradezco por las preguntas y el tiempo que se tomaron para estar aquí conectados. Muchas gracias.